equipo es el equipo número 3. Está conformado por Analí, Selene, Cielo, Rosalba y yo, Wendy. Nuestro tema es comisiones o consejos de bioética de carácter normativo o consultivo a nivel nacional. Estos se definen como una preparación para la formulación y resolución de problemas bioéticos que estos van surgiendo en debates e incluso en negociaciones. Sus objetivos principalmente se basan en informar sobre los problemas bioéticos que se desarrollan en la atención médica principalmente, al igual que en otras ciencias biomédicas. Al igual que también se hacen recomendaciones sobre cuestiones bioéticas para que las personas tomen conciencia y así fluya su participación en estas mismas. Al igual que para realizar foros que están centrados en los varios problemas que existen bioéticos y que estos se den a conocer mediante ruedas de prensa, televisión, internet, redes sociales, entre otras. Los temas que me tocaron a mí desarrollar es el tamaño del comité, que es la página número 24, y el reclutamiento de presidentes y miembros en la página número 26. Comenzaremos hablando sobre los comités. El comité también tendrá que sospesar las consecuencias derivadas de la reglamentación, delimitación o los registros de los estudios biológicos y conductuales en los que participan seres humanos. Esto quiere decir que todos los experimentos que se realicen, el comité tiene toda la obligación de informar y decir lo que está sucediendo. El comité tiene como objetivo el servir de plataforma a deliberaciones centradas en la utilización correcta de las tecnologías biológicas y biomédicas. Esto nos da a entender que su finalidad o su utilidad es hacer como un funcionamiento correcto de las herramientas biológicas y biomédicas, ya que si se tiene un mal manejo de estas podría ocasionar varios estragos en las personas que se vean afectadas o incluidas en estos procedimientos. El comité deberá investigar cuestiones concretas de política y bioética derivadas de estos desarrollos. El comité deberá estudiar problemas y cuestiones bioéticas de alcance más general que tal vez no estén directamente relacionadas con tecnologías concretas. Por último, el comité deberá investigar las posibilidades de que los miembros colaboren de forma productiva en torno a problemas, dilemas y casos concretos en la esfera de la bioética. Si el comité es de carácter normativo, el jefe de gobierno tendrá potestad para nombrar al presidente y los miembros, pero es probable que la legislatura tenga que confirmar los nombramientos, ya sea el comité tenga carácter normativo o consultativo, o sea a la vez de uno y otro tipo. Cabe destacar que dos cuestiones decisivas en lo que respecta al reclutamiento y a los nombramientos es: la primera se refiere a la función del presidente y, por limitada que sea, de la determinación de la composición del comité. Puede que oficiales gubernamentales de alto rango como ministros de salud o personas que trabajan en ello opten por nombrar al presidente o a una persona de gran reputación y poner una lista de los miembros que podrían formar parte del comité de bioética de ámbito nacional. Ya previamente, como se indicó, puede que los estados cuyo sistema es unitario, esta sea la única opción viable, pues las administraciones regionales y locales no suelen estar en facultades para crear un comité de ese tipo, y es posible que el presidente haya examinado la organización del comité con asesores de política oficial nacional que suelen defender los intereses de la burocracia y tal vez haya tenido que ver con su reclutamiento y nombramiento. De hecho, es muy probable que hayan propuesto determinadas personas como miembros del comité, quizás a título de representantes de disciplinas concretas. Y esto se lleva como tan exhaustiva la forma en elegirlos porque literal concretas. Y esto se lleva como tan exhaustiva la forma en elegirlos porque literal es la persona que va a estar encabezada de decisiones que necesitan mucha como responsabilidad y ética. Entonces, al elegir a estas personas se debe de tener sumo cuidado y sumo conocimiento de todas las capacidades que tiene esa persona para ocupar este puesto.
Los presidentes suelen preferir que se les deje ejercer la mayor influencia posible en la selección de los miembros, sosteniendo que de este modo se garantiza el funcionamiento eficaz del comité. A veces ocurre que un presidente solo accede a ocupar el puesto si se le faculta para seleccionar a los miembros del comité como arreglo o serie de criterios y procedimientos. A título personal, podrá optar por dirigirse a una serie de personas calificadas e invitarlas para que formen parte del comité. Tarea formidable que exige por sí sola una apreciable inversión de tiempo. No es infrecuente que el presidente insista en que debe estar facultado para influir en el orden del día del comité, con conclusión de los puntos que van a tratarse y el orden que debe de seguir. Esto sería todo por mi parte. Como responsabilidad y ética, entonces al elegir a estas personas se debe de tener sumo cuidado y sumo conocimiento de todas las capacidades que tiene esa persona para ocupar este puesto. Los presidentes suelen preferir que se les deje ejercer la mayor influencia posible en la selección de los miembros, sosteniendo que de este modo se garantiza el funcionamiento eficaz del comité. A veces ocurre que un presidente solo accede a ocupar el puesto si se le faculta para seleccionar a los miembros del comité como arreglo o serie de criterios y procedimientos. A título personal, podrá optar por dirigirse a una serie de personas calificadas e invitarlas para que formen parte del comité. Tarea formidable que exige por sí sola una apreciable inversión de tiempo. No es infrecuente que el presidente insista en que debe estar facultado para influir en el orden del día del comité, con conclusión de los puntos que van a tratarse y el orden que debe de seguir. Esto sería todo por mi parte. Otra cosa importante es que al crear y organizar estos tipos de comités de bioética, ya sea de normativos, o sea, de títulos normativos, o para asesorar a algunos dirigentes gubernamentales, es muy importante designar a profesionales ya especializados en ámbitos de la bioética, ya sea filósofos o algunos tipos de teólogos, debido a que es más prudente y sacan más provecho, además de que obtiene que los profesionales se vayan metiendo más en este tipo de ramas, se vayan metiendo como más a este tipo de esferas, y así puedan asumir el cargo del ámbito de la formulación de políticas de la salud. Algunos ejemplos que maneja aquí es como el parlamentario, los ministros de salud o miembros para algún consejo consultivo de alto nivel gubernamental. Además de que así estos comités pueden centrarse bien en la bioética y pueden abarcar otras ramas como lo hemos estado manejando, como en el área de la salud o en las ciencias políticas. Y pues por último, dice que el comité debe de buscar la credibilidad desde el inicio, no debe de percibirse como una entidad monolítica. Dice que es un instrumento del gobierno o del foco de interés para los contestatarios en este caso. Por otro lado, hay muchas personas que consideran que es un error dejar esta decisión al presidente, o sea, dejarle la posibilidad de influir en la composición y el orden de cómo va a ser formado el comité, debido a que si se deja a juicio, no se estaría respetando por lo que en sí fue creado este comité, que fue creado con independencia, debido a que no está comprobado el predominio del presidente. Estos comités tienen ciertas normativas, ciertos criterios que los miembros deben de cumplir. Uno de ellos y el principal es que su personal debe ser gente especializada, debe de tener conocimientos básicos, conocimientos especializados en una cierta área, como en este caso pide que sea de las ciencias básicas o ciencias biológicas, puede ser en la bioética o también en la formulación de la política, debido a que es muy importante cada especialidad dependiendo de cada rama y de cada de las funciones que esté correspondiendo en este comité. Otro de los criterios es la representatividad, es el segundo criterio de mayor importancia. Y dice que pues por esto, o sea, es con lo que se rige nuestro comité, con las democracias y con el principio pues de saber, o sea, de poder tener algún tipo de influencia
sobre nuestra población o sobre algún tipo de comunidad para que de ahí puedan ir como recatando más gente, o sea, que tengan como esa representatividad, ese don de poder ir y representar bien el comité, de poderlo, pues sí, más que nada de la representatividad como el mismo nombre lo dice. Otro de los criterios es la experiencia, pues dice que estos comités desempeñan tareas pues muy prácticas en la relación de la experiencia, así que lo consideran como algo insustituible, debido a que con esta experiencia se van formando el carácter, como lo es la integridad, el compañerismo, la diligencia, o sea, poder trabajar en equipo y que el comité no se vea maniado, que el comité no se vea con traiciones o que está cayendo abajo. En dilemas del orden bioético tenemos varios casos, pero en este caso les voy a presentar uno en particular, donde se trata sobre trasplantes de órganos. El objetivo que está haciendo este Estado es que propone incrementar apreciablemente el suministro de órganos humanos viables con fines de trasplante para así atender la creciente demanda que se observa en enfermos graves, no solo ciudadanos, sino también residentes recién llegados al país, en espera de órganos viables no cadavéricos que puedan prolongarse la vida. Si no reciben el trasplante, están condenados a morir prematuramente. El caso es el siguiente. Un Estado X aplica una política de donación de órganos por la que los donantes han de notificar formalmente su voluntad de ser donantes de órganos, con lo cual se dispone de un número insuficiente de órganos donados. Para remediar la situación, se ha propuesto que el Estado adopte una política de consentimiento informado tácito, en virtud de la cual se podrán donar los órganos de una persona fallecida siempre que ésta no hubiese notificado expresamente su negativa mediante una declaración formal. El dilema se nos presenta en dos. De si se mantiene la actual política, es decir, si no se considera que un ciudadano es donante de órganos cuando fallece, sino que deben adoptar medidas formales para ser considerado como tal. Esto quiere decir expresar su consentimiento informado en vida, de modo de que antes de que fallezca haya quedado documentado su consentimiento a efectos de ser donante para salvar la vida de otras personas. La actual escasez de órganos viables no solo persistirá, sino que empeorará y muchos enfermos graves morirán prematuramente. Y se sustituye la actual política por una de consentimiento tácito. Quienes oponen a dar su consentimiento verán atentada su dignidad, además de que tendrá que tomar medidas incómodas para notificar su decisión de que no se les considere donante de órganos. La segunda es: se tiene que los ciudadanos de un estado no son donantes de órganos cuando fallecen. Esta es la de política de consentimiento expreso. O bien se entiende que ha consentido en ser donantes de órganos y aquí se aplica la política del consentimiento tácito. En conclusión, si bien la escasez de órganos viables no cadavéricos se perpetúa en un estado como consecuencia de mantener la política de consentimiento expreso, el marco del actual se prevé que no se obtendrá consentimiento informado de un número adecuado de posibles donantes y fallecen prematuramente enfermos que no podrán haber recibido un trasplante, o bien el Estado adopta la política del consentimiento tácito, en cuyo caso se atentará contra la dignidad de los ciudadanos, pues se le considera automáticamente donante de órganos, estando obligados a adoptar determinadas medidas para notificar su negativa al ser donantes,
Además, adoptando la política de consentimiento tácito, los estados rechazan la importante valor social de la solidaridad, lo cual no es óbice para que en los casos en el que se haya implantado dicha política haya tenido apreciables efectos positivos en la tasa de donación de órganos. En vista en este dilema inicial y siguiendo las deliberaciones del comité, ¿qué política recomendarían ustedes en este último? ¿Existen alternativas éticas aceptables? ¿O realmente se está atentando contra la dignidad de las personas? El caso. Los mecanismos patogénicos de estas enfermedades no se comprenden bien, pero los médicos saben que son consecuencia de mecanismos que atacan el sistema inmune y provocan infecciones patogénicas. En 1998, empresas farmacéuticas desarrollaron vacunas contra el rotavirus, que resultaron ser efectivas y confiables y no presentaban efectos secundarios. En países desarrollados se administraron en niños pequeñas cantidades de vacunas contra el rotavirus, ya que en un principio parecían que sí prevenían las diarreas graves, pero resultaban no ser tan efectivas cuando se administraban en lactantes, lo cual indujo a los organismos de salud pública a dejar la recomendable vacuna universal.